Puente de los espías, Alemania. La Stasi. Es oír esta palabra y a los ciudadanos de la antigua Alemania del Este se les hiela la sangre. Era el Ministerio para la Seguridad del Estado. ¿Cuál era su finalidad? Mantener el régimen comunista gobernante en el poder. E hizo todo lo posible para lograrlo. Mediante la utilización de una inmensa red de espías e informadores, la Stasi tuvo prácticamente a toda la sociedad de la Alemania del Este bajo vigilancia a una escala sin precedentes. Sin embargo, ¿cuáles fueron sus métodos? ¿Cómo escuchaba a aquellos que pensaba que abrazaban ideas de traición? ¿Y cómo utilizó la opresión psicológica para volver literalmente locos a los que consideraba enemigos del Estado? La Stasi fue el Ministerio para la Seguridad del Estado, una organización aterradora que espió a su propia población, los habitantes de Alemania del Este, durante casi 40 años, utilizando todo tipo de métodos de vigilancia y a las propias personas para espiar a sus vecinos y familiares. Bueno, en la Stasi fueron maestros de la desorientación. Creían que debilitarían a los enemigos si los enemigos estaban trastornados, si no sabían dónde estaban o qué hacían. El control que ejercía la Stasi sobre los habitantes de Alemania Oriental fue más severo que en cualquier otro lugar de la Europa Oriental comunista. Su yugo era casi total. Seguramente haya sido la policía secreta más opresora y más obsesionada con la vigilancia de la historia. Historia prohibida. La Stasi, detrás del muro de Berlín. Berlín Este, Alemania. La Stasi se fundó en 1950 y tenía su sede aquí. Fue una de las agencias de inteligencia más temidas de la Guerra Fría. Y para asegurarse de que la gente obedeciera y defendiera el comunismo, la Stasi espió a la población de la Alemania Oriental. Cualquiera que pudiera ser sospechoso de oponerse al régimen tuvo que enfrentarse a su brutalidad. Sin embargo, dicha vigilancia no la ejercían solo los agentes de la Stasi. Para el poder de la organización fue clave su inmensa red de informadores. Se trataba de ciudadanos comunes y corrientes que apoyaban o más probablemente temían al régimen y denunciaban a amigos, colegas y familiares a la policía secreta. La Stasi es la abreviatura de Staatssicherheit, seguridad del Estado, pero no eran agentes de seguridad. Era la policía secreta de la dictadura. Se les temía, se les aborrecía y eran los más poderosos del bloque del Este. La vida durante la Guerra Fría en Alemania Oriental fue muy oscura. Era peligrosa y estaba llena de paranoia. ¿Por qué? Por la Stasi. Si ibas a una cena familiar, estadísticamente habría alguien ahí escuchando y grabando todo lo que dijeras. Y cuando ibas en el tren o caminando por el parque, sabías que había espías por todas partes y que podían denunciarte. Así que, al final, todos sabían que eran observados y trataban de parecer lo más normales posible. En los primeros años, la Stasi se centró en detener a oponentes políticos y llenó media docena de prisiones con decenas de miles de prisioneros. La organización se expandió continuamente, tanto en número como en poder, y con la construcción del muro de Berlín en 1961, la población de Alemania del Este se volvió básicamente prisionera del Estado. La vida en el Berlín del Este en la época de la Stasi fue increíblemente represiva. Un cazador nazi llegó a decir que era más represiva que la Gestapo. Estaba en el umbral de una especie del este comunista, por así decirlo, y el oeste capitalista, y especialmente en Berlín. Se podía ver ese capitalismo floreciente, esos mini-estados de la ciudad literalmente a unos metros de distancia de los estados represivos, grisáceos, monótonos y sombríos.
Y creo que es una medida de la inseguridad del status quo, de las autoridades gobernantes, que sintieron la necesidad de someter a sus ciudadanos a un grado tan riguroso de represión. Según nuestros estándares, era sombrío y casi surrealista. Estaban en un estado totalitario con un único partido gobernante. Fue después de la guerra, así que se encontraba en un estado lamentable, y la ciudad estaba sometida a la mano de hierro del Partido Comunista, y detrás de ellos la Unión Soviética. Un poco apretado. ¿Cómo va esto? Una de las imágenes más emblemáticas de la época fue este Trabant, un coche asequible que se podía ver por todas partes en las calles de Berlín. Fue verdaderamente un producto del Estado comunista. Es soso, apretado e incómodo. Una descripción que encaja con las vidas de los ciudadanos de la Alemania del Este. Me dirijo al antiguo cuartel general de la Stasi, situado en Normannstraße, en Berlín Este. Detrás de estas puertas se encontraba el centro neurálgico de operaciones, donde desde 1957 todo estaba controlado por su director, Erich Milka. Felix Müller, un guía del antiguo cuartel general de la Stasi, es experto en las operaciones diarias que se llevaban a cabo en este edificio, incluida la oficina personal del director. Esta era su oficina, ¿verdad? Esta era la secretaría. Había que pasar todo ese pasillo hasta su oficina a través de todas sus secretarías. Y así podía demostrar quién era el jefe. Podemos ver que está el mismo mobiliario que había, las mismas máquinas de escribir. No ha cambiado nada. Está básicamente como lo dejó la propia Stasi. Es como una cápsula del tiempo. ¿No ha cambiado nada? No, no han quedado muchas habitaciones que se parezcan a esta. Ni siquiera esta parece muy interesante, creo yo, porque en esa época cada oficina de Alemania Oriental tenía el mismo aspecto. ¿Y era la oficina de su secretaria? Sí, era la secretaría, y la secretaría personal estaba en la siguiente habitación. Ya, entiendo. Vaya, mire esto, ¿es una cocina? Bueno, alguien tenía que preparar el café al jefe. Ya. Así que aquí había una cocina. Vaya, ¿y aquí es donde se preparaban las comidas de Erich? Sí, a veces. Sí, su desayuno seguramente. Porque encontramos una pequeña nota aquí que describía cómo se suponía que tenía que prepararse exactamente su desayuno. ¿Y qué tomaba para desayunar el jefe de la Stasi? Pues mermelada, pan, un huevo que creo que tenía que estar 3 minutos y medio, y luego pincharlo. Tenía que tener un agujero. Ya. Y por supuesto, café. Un termo de café. Vale. Bien. ¿Y esta era su oficina? No era su oficina. Era la de su secretaria personal. Le preparaba prácticamente todo. Su secretaria era también quien tenía que mantener las relaciones con todo el mundo, asegurarse de que solo las personas importantes accedieran a él. ¿Y su secretaria tenía una secretaria? Sí, exacto. Ya. Por supuesto. La sede de la Stasi era como una ciudad dentro de una ciudad, y a la cabeza de ella estaba Erich Milka, un comunista veterano que era casi de la realeza estalinista. Vivía una vida espléndida, tenía toda una planta para él, seguramente con más espacio que el presidente estadounidense en la Casa Blanca. Bajo él se encontraba esa mini ciudad. Había un teatro, había comedores, un supermercado. Era una gran profesión para la gente en una sociedad gris y apagada. ¿Quieres un futuro? Únete a la Stasi. Adelante. Vaya, ¿es esta? Aquí era donde el jefe tenía su despacho. Puede parecer un poco anticuado. La razón es que esta oficina no podía cambiar nunca. Se construyó en el 61 y desde entonces hasta ahora no ha cambiado nada. Porque nadie más se ha mudado aquí. Ya. Y detrás de estos paneles incluso hay cosas escondidas. Por ejemplo, detrás de este está la caja fuerte del ministro. Como puedes ver, es grande. Creo que aquí guardaba una pistola y algunos de sus documentos más importantes. Todavía se puede ver
que las cajas se sellaban antes de abandonar la sala para saber si alguien las abría en ausencia del ministro. Todo el mundo tenía un sello que se presionaba. Era como plastilina y estaba embadurnada por todo este espacio que queda. Ya. Era donde los informadores y los demás espías vigilaban a cualquiera que pudiera tener alguna conexión con Occidente. Había todo un departamento dedicado a rebuscar en los contenedores, en las basuras, buscando envoltorios de comida de Occidente, cosas parecidas. Le dio un significado totalmente nuevo a limpiar la basura de alguien. En el este se trataba sobre todo de pagar a la gente para vigilar lo más trivial de la vida cotidiana. A gente paseando a su perro, a gente yendo al supermercado, a gente llevando a sus hijos al colegio. Se encomendaba pasarlo a un documento y escribirlo, casi como en una especie de estado de frenesí, como si fueran secretos nucleares, cuando en realidad no lo eran. Y parece absurdo y surrealista, pero a la vez, si el objetivo era generar una visión pericial de las vidas de las personas, entonces tuvieron éxito. ¿Y es aquí donde se sentaba el jefe de la Stasi? Sí, exacto. Aquí es donde se sentaba Erich Mielke. A su lado se sentaba un representante de la dirección del partido y el resto de la dirección de la Stasi. ¿Y había espías aquí? ¿Informaban a los espías antes de las misiones aquí? ¿En esta habitación? Aquí no, pero hubo casos en que a los espías que volvían del enemigo los recibían aquí y les daban chocolate, medallas y cosas por el estilo. ¿Espías que habían ido a Occidente? Sí, sí. Y después volvían y... Cuando los atrapaban, por ejemplo, y los intercambiaban con espías de Occidente del otro lado. Y era algo que pasaba de vez en cuando. ¿En el puente de los espías? En el puente de los espías, por ejemplo, sí. En Bornholmerstraße o en Potsdam. Allí era donde solía suceder, sí. Lo que sucede con los gobiernos comunistas totalitarios es que demuestran la naturaleza humana en su peor aspecto. Aunque toda la idea del comunismo siempre se vendió como estamos todos juntos en esto, todos somos iguales. Obviamente, algunos son más iguales que otros. Cuando se llega a lo alto, sobre todo en la Stasi y la policía secreta, si eras uno de los informadores mascota, tenías una vida buena. Tenías un despacho bonito y tenías todo tipo de esbirros corriendo detrás de ti. También un coche grande. Y fue así como consiguieron a algunos de sus informadores. Les prometieron extras cuando sus vidas eran muy monótonas y tenían muy poco. Claro está, había que ser muy tonto para rechazarlo. Es difícil saber las cifras exactas, pero entre 1950 y 1989 se cree que la Stasi contrató a un total de 274.000 personas. Si lo ponemos en perspectiva, la policía secreta de la Unión Soviética, la KGB, empleó a un agente por cada 5.830 ciudadanos. La Gestapo nazi, uno por cada 2.000 personas. Pero si incluimos informadores, la Stasi tenía un agente por cada 166 ciudadanos. Y si incluimos a informadores regulares y a tiempo parcial, la proporción era de un agente por cada 6 o 7 personas. Si bien las cifras no cuentan toda la historia, la forma en la que la Alemania nazi operó fue muy diferente a la Alemania del Este comunista, pero muestran que la Stasi llevó a cabo una vigilancia a una escala sin precedentes. La Alemania Oriental se convirtió en un país que se espiaba a sí mismo. La Stasi entendió algo que los otros servicios de policía secreta no sabían, y fue que podían utilizar a las personas normales de la Alemania Oriental. Y fue algo muy efectivo, pero también corrosivo. Su red de informadores era colosal.
Abarcaba supuestamente hasta 2 millones de personas y sabemos que contaba con un buen número de menores de 18 años. Eran niños que informaban sobre sus padres. La gente de los bloques de viviendas informaba sobre sus vecinos. La Stasi se aprovechaba de la gente de a pie de Alemania Oriental y la convertía en espías. Fue realmente una forma de dividir a la sociedad. Fue como dividirla y mantenerla débil. Asegurarse de que no pudieran unirse contra estos servicios de inteligencia más bien mordaces. Había hasta maridos y esposas que se espiaban mutuamente. En cada bloque de viviendas había alguien conectado con la Stasi. Sabían exactamente qué visitantes habían ido, qué amantes habían ido, qué prostitutas. Estaban realmente tomando el pulso a la sociedad. De una forma bastante totalitaria, intentaban controlar cada aspecto de la sociedad, solo para asentar la espantosa hegemonía que llevaban perpetrando durante tanto tiempo. De vuelta a mi hotel, he averiguado que fue la guarida preferida de la Stasi. Antes se llamaba Hotel Stadt Berlin y estaba reservado principalmente a huéspedes importantes del Estado que eran vigilados por cámaras y micrófonos ocultos en las habitaciones. Bien, la Stasi utilizaba cámaras idénticas a esta, acompañadas de micrófonos ocultos para ver y escuchar lo que pasaba en las habitaciones del hotel. Pero llegaron más lejos. Los huéspedes a menudo recibían una llamada a la puerta de una prostituta que la propia Stasi había contratado. Y si los convencía de aceptar sus servicios, entonces se grababan sus acciones en los rollos de película, proporcionando a la Stasi un material de chantaje incriminatorio muy útil para sus archivos. La forma como se hacía era perforando la pared desde la habitación de al lado. Se metían estas lentes alargadas y entonces se espiaba todo lo que pasaba en la habitación contigua. No solo vigilaban de habitación a habitación en este hotel. Como pueden ver, hay unas vistas extraordinarias de todo Berlín Este y utilizaban un conjunto de cámaras fijas para controlar toda la actividad que tenía lugar en el exterior. La cuestión era que recibían a clientes VIP, sobre todo de Occidente, y lo que hacían era espiarlos. Entraban a su habitación, que estaba totalmente pinchada, y los grababan. Para animar las cosas, sobre todo si querían ponerlos en un compromiso, se aseguraban de que tuvieran algún tipo de relación con una prostituta. Y lo grababan, y así tenían algo de ellos. Había cámaras instaladas, había micrófonos, había pequeños agujeros perforados en las paredes para poder escuchar lo que estos dignatarios y visitantes occidentales decían. Y todo formaba parte de sus esfuerzos monumentales de recopilación de inteligencia. Hoy puedes visitarlo e imaginar que estás siendo espiado por la oscura Stasi. Tal es el interés por las técnicas de la Stasi que hay incluso un museo del espía en Berlín hoy en día. Voy a reunirme con el doctor Christopher Nering, que tiene una serie de objetos en la colección que ponen de manifiesto cómo era ser un agente de la Stasi en aquella época. ¿Qué tenemos aquí? Obviamente es un maletín, ¿no? Sí, es uno de los dispositivos ocultos de la Stasi. Se podía esconder de todo en una maleta. Lo que hacía era utilizarse para registros secretos en las casas. Lo que hay montado en el interior del maletín es una cámara y 2 luces de flash reducidas. ¿Es una cámara? Hay una cámara aquí y se utilizaba para sacar fotografías a documentos. Se ponía el documento aquí y la Stasi podía tomar una foto tras otra de tus documentos personales. Y esto es un bolso de mano. ¿Puedo tocarlo? Puede cogerlo. Es un bolso de mano o un bolso de mujer. Sí. Lo que significa que las artimañas de la Stasi funcionaban de verdad porque en el interior hay una cámara. Vaya, ya veo. Es otra cámara oculta que saca fotos a través de esta pequeña lente de aquí. ¿Esa es la lente? Esta es la lente. Y se puede disparar mientras caminas. ¿Y qué pretendían? ¿A qué sacaban fotografías? Pues a cualquier cosa que pareciera sospechosa. Ya.
Esto, como puede ver, está fabricado para utilizar en el exterior. Sí. Es principalmente para vigilar, ya sea para seguir a gente Ya. o sacar fotos de reuniones de personas. La vigilancia estaba tan extendida en Berlín del Este cuando la Stasi dirigía a Alemania que seguramente supere cualquier otro momento de la historia registrada en cuanto a vigilancia opresora. Siempre te estaban observando, y no solo te observaban, te grababan en vídeo. Había cámaras en los dormitorios, cámaras en el hotel. La gente tenía maletines especiales y cámaras de vigilancia en los relojes. Las colocaban por todas partes porque querían escuchar todo lo que se decía. Y había tantísimas que en el transcurso de un día seguramente te grababan una docena de veces. Eso sé lo que es. Desodorante, ¿verdad? Parece desodorante. Ya no funciona, pero antes sí. Lo curioso de este envase era que tenía un compartimento secreto aquí y solo un poco de desodorante de verdad aquí. Entonces, ¿funcionaba de verdad? Funcionaba. Por ejemplo, se utilizaba para pasar a escondidas películas o pequeños documentos a través de las fronteras. Microfilms. Microfilms, mensajes secretos. Si la policía de la frontera lo probaba para ver si funcionaba, lo hacía. Funcionaba. Si lo olemos, todavía huele a desodorante. No huele mal, nada mal. No debemos de olvidar que la Stasi era una agencia de inteligencia de la Guerra Fría, además de un servicio de la policía secreta. Y ahí hacían casi lo mismo que todos los demás. Tenían objetos muy singulares para espiar. Podemos encontrarnos un maletín que se transforma en una fotocopiadora, un sujetador con cámara secreta, un bote de desodorante que se abre y sirve para pasar mensajes. Desarrollaron todas estas capacidades para sus actividades de espionaje internas y también externas. Y esto es otro maletín. Ya me estoy acostumbrando. ¿Qué tiene? ¿Una cámara? ¿Puedo abrirlo? Compruébelo, sí. Vaya. Vaya. Vale. Bueno, esto es un poco más serio. Es bastante serio. ¿Un arma? Así es. Es la ametralladora checa que utilizaba la Stasi. No tanto para el trabajo de inteligencia. Según los informes, la utilizaban los guardaespaldas o las personas de seguridad de las embajadas. Ya entiendo, todo eso es para vigilancia, pero esto está a un nivel diferente. Es otra cosa. Esto es muy serio y era bastante difícil conseguir algo así. El guardaespaldas... Voy a enseñárselo. Llevaba el maletín y en caso de ataque lo sujetaba de este modo, lo presionaba contra su cuerpo y activaba la ametralladora del interior. Entonces es un arma. Todo el maletín es un arma. Todo el maletín es un arma que se dispara desde aquí. Qué fuerte. Creía que era solo un maletín para esconder el arma. Es un arma camuflada. ¿Y cómo se dispara? ¿Se empuja por aquí? Aquí. ¿Y dispara? Así dispara. Es extraordinario. Nunca he visto nada así. Es asombroso. Es increíble que la Stasi llegara tan lejos para espiar a su propio pueblo. Podías estar en un parque y que hubiera una cámara en un árbol de al lado, o podía encontrarse en el bastón de un anciano que pasara caminando a tu lado y en realidad te estuviera grabando con el bastón. Era muy estrafalario y evidentemente los objetos que podemos ver en el Museo de la Stasi nos indican un grado de paranoia que simplemente no podemos ni entender. ¿Y qué le pasó a la gente que se enfrentó con el régimen? La respuesta es que muchos fueron enviados a la Hohenschönhausen, la prisión de la Stasi que fue un centro de detención central durante casi 40 años. La prisión se encuentra en una zona de exclusión, lo que significaba que no aparecía en ningún mapa. Esto proporcionaba a la Stasi rienda suelta para tratar a los prisioneros de las formas más horribles. La prisión tiene más de 200 celdas y salas de interrogatorio. Peter Koip fue un habitante de Berlín Este que intentó escapar del régimen y pasó años como prisionero de la Stasi. Bueno, aquí
Aquí puede ver el coche en el que me transportaron. Seguramente fue mi peor experiencia en todo el tiempo que estuve en la prisión, porque me cogieron de un tren, me preguntaron durante 40 horas seguidas si quería escapar, y durante 40 horas dije que no. Al final fue demasiado para mí. Me derrumbé y dije, sí, quiero escapar, porque no podía seguir diciendo que no. Me pusieron las esposas y me obligaron a subir a un coche como este. Había una rampa por la que tuve que subir y después doblar la esquina. Y entrabas como en una pequeña celda que, como ve, tiene el tamaño justo para una persona. Entonces la furgoneta llegaba hasta aquí. ¿Puede indicarme cómo sería? ¿Llegaría por aquí? ¿En qué consistía? Sí, en primer lugar, no sabías a dónde iba la furgoneta. La furgoneta pasaba por esta puerta. Después la puerta se cerraba y la furgoneta se paraba. Y después de muchas horas te dabas cuenta de que algo pasaba. Más tarde, abrían la puerta, luego abrían la primera puerta de la celda y gritaban Raus, que es la palabra alemana para afuera, y Raus suena mucho más. Imagínese 4 horas de oscuridad total. Y después esto, que estaba pintado totalmente de blanco, plagado de luces de neón, y no podías ver nada. ¿Estabas cegado cuando salías? Sí, sí. La Stasi te detenía en la calle, te metía en una furgoneta sin ventanas. Te llevaban en ella durante horas completamente oscuras. La gente de fuera podía pensar que era una furgoneta de alimentos. Después te llevaban a la prisión Stasi. En el momento en el que se abrían las puertas, las luces te deslumbraban. Todo el proceso era un teatro para desorientarte totalmente, derrumbarte y, lo que es más importante, para conseguir una primera confesión. Estos barrotes estaban cerrados hasta que pasabas por ellos. Debió de ser aterrador para todo aquel al que traían aquí por primera vez. Sí, y además lo que te decían. Delante de esos barrotes cerrados te decían, de cara a la pared. Y siempre tenías que mirar primero a la pared. Ya. Después abrían la puerta y podías pasar por ella. Todo el procedimiento era surrealista, insólito. Y además deshumanizador. Sí. Que era una parte importante de lo que hacían. Sí, porque además te decían que no podías mirarlos a la cara. Siempre tenías que mirar hacia abajo. ¿No podías mirar a la cara de los guardias? Sí. No podías girarte, por ejemplo. Te ordenaban mirar hacia abajo y no podías mirarles a la cara. ¿Esta es como la celda en la que estuvo encerrado? Sí, como esta. Sí, en primer lugar tienes estos ladrillos acristalados a modo de muro. Te entra la luz diurna, pero como puedes ver, no se puede ver a través de ella. Estás en una celda totalmente aislado del resto del mundo. Dígame, ¿cómo se siente ahora al estar en esta celda de nuevo? Recuerdo cómo me sentí cuando cerraron la puerta. Me encerraron y me quedé en esta cámara. La primera vez que entré en la celda, me percaté del retrete y el retrete me demostró que iba a pasar más tiempo aquí. Fue extraño. Era como el enemigo, esa cosa, porque pensé que era posible que pasara aquí mucho tiempo, porque lo tenía todo aquí. Un lavabo, un retrete. No hacía falta abrir la puerta. El encarcelamiento con la Stasi era un encarcelamiento psicológico. La Stasi trabajaba en la identidad de las personas, trabajaba en su estado mental, llevaba a la gente a un estado de aislamiento para apartarlos totalmente de todo lo que conocían. Ese era el horror de ser capturado por la Stasi, te distanciaba totalmente del mundo. Estaban las cosas básicas como la privación del sueño, pero también los interrogatorios durante largos periodos de tiempo. Además, el detalle de encontrarte tumbado en tu celda por la noche, obligado a mirar al techo y la luz se encendía cada 10 minutos. Así que te privaban del sueño y después te llevaban a una habitación en donde la única persona con la que podías hablar durante meses era tu interrogador.
De esa forma deconstruían a las personas y las destruían desde dentro, y así denunciaban a supuestos traidores de la RDA. ¿Y se ha encontrado cara a cara con alguno de sus captores desde que lo soltaron? Sí. Al principio evitaba cualquier contacto. Vivía en la Alemania Occidental y no había ningún motivo para volver a la Alemania Oriental. Tuve hasta problemas para volver a este lugar. Después, en 2013, me enteré de que mi hermano estuvo en la Stasi. Así que fue espía de la Stasi. Solicité su expediente de la Stasi y averigüé que mi hermano trabajó estrechamente con ellos. Firmó un contrato para espiar a mis padres, para espiarme a mí. ¿Lo dice en serio? Sí. ¿Así que su hermano Sí. estuvo espiando a su familia? No sé si lo hizo. Tenía la orden. Cruzo los dedos para que estuviera sometido a presión, que lo presionaran y firmara, pero que nunca nos espiara, aunque no puedo estar seguro. Te decían cosas que te hacían empezar a dudar de lo que creías anteriormente. Te contaban cosas sobre tu familia, sobre personas que supuestamente habían dicho algo de ti. La mayoría era falso, pero la idea era que te derrumbases y que firmaras cualquier declaración, o dijeras lo que fuera que quisieran que dijeras. Todavía hoy se pueden ver las celdas donde tantas personas cedieron y se sometieron a esos interrogatorios siniestros. La Stasi no era solo respetada, sino que era temida. ¿Sabías que si te consideraban como una persona disidente de una forma u otra, te podían meter en prisión solo por algo que dijeras después de tomarte un par de cervezas? Esas personas observaban cada uno de tus movimientos y sabías que no podías confiar en nadie, ni en tu jefe en el trabajo, ni en tu padre, ni en tu amante. Era generalizado. El trato horroroso que propinaba la Stasi a los supuestos enemigos del Estado no solo se limitaba a sus centros de detención. Más allá de los muros de la prisión, llevaban a cabo algo mucho más oscuro para silenciar a sus oponentes, llamado Zersetzung, que se traduce literalmente como descomposición. El Zersetzung fue un proceso de tortura psicológica que tenía como fin aislar y paralizar a los que se consideraban miembros subversivos de la sociedad. La directiva de la Stasi describe clínicamente lo que esto significa. Y cito: es una degradación sistemática de la reputación, la imagen y el prestigio. Una organización sistemática de fracasos sociales y profesionales para demoler la confianza del individuo en sí mismo. Estimular dudas con relación a las perspectivas de futuro. Estimular la desconfianza o las sospechas mutuas entre grupos. Envenenaban incluso los alimentos, destruían las relaciones y hasta irrumpían en las casas de la gente y movían cosas de un lugar a otro. Acababan volviendo locos a los enemigos del Estado. Había algo a lo que llamaban luz de gas, que era realmente aterrador. Llegabas a casa un día y no había ningún indicio de que hubiera entrado nadie. Los vecinos no habían oído nada. Ibas a tu trabajo y pensabas, un momento, había algo ligeramente diferente en mi piso. Estoy segura de que no compré esa marca de café. Después la alarma del reloj sonaba a una hora diferente. Iban aumentando poco a poco las rarezas. Básicamente pensabas que te estabas desquiciando. Por ejemplo, tenías un pez en la pecera y al día siguiente había 2 peces. Pensabas, es imposible, y que te estabas volviendo loco. Eran ese tipo de cosas. Intentaron destruir a hombres y mujeres, haciéndolos creer que se estaban volviendo locos, que no tenían motivos para vivir, aunque eso era algo que se podía negar en muchos casos, porque se hacía de una manera realmente sutil. Todo eso hacía que esas personas perdieran las ganas de vivir y que acabasen hundidas y sin ganas de levantarse por la mañana, y mucho menos participar en actividades de subterfugio o traición. Así que eran muy astutos, muy sutiles y además unos manipuladores psicológicos tremendos. La opresión psicológica que impuso la Stasi dividió a los ciudadanos de Berlín Este. Aquellos que pensaban en escapar a Occidente se lo cuestionaban y replanteaban. Si superaban su frontera psicológica e intentaban escapar, entonces se enfrentaban a la física.
En una Alemania dividida, la frontera entre los dos regímenes opuestos era de una importancia suprema. La frontera interalemana, tal y como se llamaba, tenía una longitud de más de 1.380 kilómetros y en 1982 tenía 19 puestos de control en toda su extensión. A pesar de que no se cerró nunca completamente, el movimiento estaba severamente restringido, sobre todo para los alemanes del este. Este es el Checkpoint Charlie, posiblemente el puesto de control más famoso entre Alemania Oriental y Occidental. Desde 1961 hasta 1990 fue el punto de entrada principal a la Alemania Oriental para periodistas, diplomáticos y no alemanes. En octubre de 1961 se convirtió en un foco de tensión de la Guerra Fría. Los tanques soviéticos y estadounidenses fueron situados a ambos lados del puesto de control, un evento que pudo hacer estallar la Tercera Guerra Mundial. Berlín fue excepcional durante la Guerra Fría por su posición entre Oriente y Occidente, y todos los ojos estaban puestos ahí. Mucho de lo que sucedió se puede ver en las películas de espías de la Guerra Fría. Tuve la oportunidad de cruzar a Berlín Este en distintas ocasiones cuando todavía existía. Pasé por el puesto de control Charlie, y al ver esos lugares, eran exactamente iguales a como se ven en las películas. Fue aquí donde se concentró más la Guerra Fría. Si vamos hoy al puesto de control Charlie, podemos esperar que haya cierta atmósfera que se remonte a aquella época. Pero no, en absoluto. Es un lugar enorme de turistas. No le queda nada de esa esencia, de la importancia que tuvo como lugar histórico que optimizó la Guerra Fría. En su día fue un cruce peligroso y mortal, y puede parecer un poco de mal gusto que ahora esté todo ahí concentrado, lleno de restaurantes de comida rápida, cuando en realidad es un lugar bastante sepulcral que debería ser aleccionador. Sé que a mucha gente no le gusta que ahora esté comercializado, pero en cierto sentido esa es la nueva Alemania. Supongo que casi podríamos celebrar cómo es el puesto de control Charlie ahora. Es imposible imaginar los horrores que pasaron ahí, la gente que murió intentando cruzar el muro, que acabaron enterrados bajo él, corriendo para atravesarlo, embistiendo a un tanque, todo lo que hicieron para intentar salir, que ahora no podemos ni imaginar. Y a lo mejor es bueno que no podamos imaginar lo que sucedió en su día. Muro de Berlín, Alemania. El 9 de noviembre de 1989, una conferencia de prensa mal gestionada llevó a uno de los mayores errores de la historia. El anuncio occidental de que la gente podía cruzar libremente entre Oriente y Occidente por primera vez en casi 30 años. Fue el principio del fin del muro de Berlín, y la República Democrática Alemana estaba a punto de derrumbarse de un modo similar. Es difícil ahora entender exactamente ¿por qué la Stasi permitió la caída del muro de Berlín? Puede ser una extensión de la idea general. Querían destruir mentalmente a las personas en la cárcel a lo largo de sus 40 años de condena. No querían que el mundo exterior supiera sobre sus abusos de derechos civiles o abusos de derechos humanos. No querían correr el riesgo de iniciar una guerra ametrallando a sus propios ciudadanos. Era un gran número de personas. No eran solo una o dos personas. Eran oleadas y oleadas de personas que habían acudido, con sus maridos, con sus esposas y sus hijos pequeños. Habría sido un desastre que acabaran convirtiendo todo en un baño de sangre. Lo más extraordinario de 1989 fue que sabíamos que la Unión Soviética estaba cambiando, pero la Alemania Oriental era el mayor estado policial estalinista detrás del telón de acero. Y sin embargo, la propia Stasi parecía saber que el juego había acabado. Cuando la gente trepó por el muro de Berlín y empezaron a ir a Occidente, le faltaron al respeto, e increíblemente la Stasi se rindió. La Stasi sabía que estaba viviendo sus últimos días, y en las últimas semanas de 1989 se vio humo negro saliendo de los patios de las oficinas de la Stasi. Estaban quemando los archivos.
El 14 de enero de 1990, la Stasi se disolvió formalmente y aumentó sus esfuerzos por destruir los registros que guardaba. Cuando las máquinas destructoras mal fabricadas de Alemania del Este se rompieron, destruyeron desesperadamente a mano los archivos para intentar tapar sus crímenes. Sin embargo, un par de días después se corrió la voz de lo que sucedía y una multitud de manifestantes se concentró a las puertas de la sede central de la Stasi. En un intento de que no se borraran las pruebas de los crímenes, vencieron a la policía y consiguieron entrar en el edificio. Una vez dentro, la indignada multitud saqueó el edificio y pudieron salvar la mayoría de los archivos de la destrucción. Se recuperaron nada más y nada menos que 165 kilómetros de archivos de la Stasi en toda Alemania Oriental. En ellos se revelaba el control que ejercía realmente la Stasi en todo el país. Y además cómo habían actuado más allá del Estado de Derecho y haciendo caso omiso a la dignidad humana y a los derechos civiles. La Stasi fue incomparable en muchas formas, y uno de los aspectos extraordinarios fue que como Alemania Oriental no estaba concurrida militarmente, sino que se derrumbó bajo sus propias luchas internas, toda la infraestructura de la Stasi se dejó en su sitio, y la gente de Alemania del Este la protegió porque quería tener acceso a los archivos, y ha tenido acceso a ellos posteriormente. La nueva Alemania unificada aprobó una ley del Parlamento que autoriza y permite ese acceso. Lo que nos ha dejado la Stasi es un registro extraordinario de su rigor y se conserva casi en su totalidad. Archivo de registros de la Stasi. Mantuvieron los registros más meticulosos de cosas que parecían absolutamente triviales, como de alguien que sacaba a su perro a pasear, lo que hacían cuando salían por la noche. Todo ello se puso de manifiesto realmente cuando cayó el muro de Berlín en el 89 y la Stasi aparentemente se marchó de sus oficinas y las fuerzas del oeste se mudaron a ellas. Se sorprendieron al encontrar no solo unos pocos archivadores o algunas tarjetas, sino cientos de kilómetros de estos meticulosos registros. Décadas antes de que la Seguridad Nacional, Facebook, Google o Yahoo rastrearan cada uno de nuestros movimientos con cookies en Internet y anoten nuestros me gusta o no me gusta, la Stasi hizo lo mismo en Alemania Oriental. Nos encontramos con 160 kilómetros de archivos con el mismo tipo de información que hoy registran de nosotros, por ejemplo, en Facebook. Son cosas mundanas. Hoy he ido al supermercado. He comprado 3 cartones de leche. La semana pasada solo compré uno y después me fui a casa y me eché una siesta. Cosas que pueden parecer ridículas. ¿A quién puede importarle? Pero lo registraban todo. Era algo obsesivo. La inmensa cantidad de datos secretos que dejó atrás la Stasi representa una visión fascinante, aunque perturbadora, de la vida que transcurría detrás del muro de Berlín. Expone verdaderamente la magnitud y la efectividad de su control. La forma en la que operaba la Stasi consistía en un sistema que requería que la gente creyera en él. La gente tenía que tener miedo para que ese miedo sirviera. Lo que ocurrió en 1989 fue que la gente dejó de tener miedo. Y cuando tanta gente se une en masa, desobedece y se rebela, un sistema como la Stasi se desintegra. Si ahora echo la vista atrás a la época de la Stasi, pienso, madre mía, la ingenuidad. Hasta donde pudieron llegar sin apenas tecnología, grabaron y controlaron todos los movimientos de la gente. Me parece impresionante, pero por otro lado, es repulsivo. Y ahora nos damos cuenta de que ha podido servir como precursora de la vigilancia a la que estamos sometidos en la actualidad. ¿Ha cambiado algo? No estoy tan seguro. Puente de los espías, Alemania. Durante 40 años, la República Democrática Alemana utilizó la Stasi para perpetrar un reinado de terror sobre su población. Fue una red colosal de espías e informadores que reunieron una colección de archivos sobre aproximadamente 6 millones de ciudadanos alemanes, más de un tercio de la población. A menudo se dice que la Alemania nazi dejó atrás montañas de cadáveres. Aquí en la Alemania Oriental se dejaron montañas de archivos y todo ello dejó cicatrices que todavía se pueden sentir. Hasta el próximo programa.